Buenas tardes, les saluda Jennifer López Jiménez, estudiante de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial. Sexto módulo, el tema a tratar es sobre el cerebro en el aprendizaje, por lo que vamos a realizar una maqueta sobre el sistema nervioso central. Materiales que necesitamos: un molde de cerebro, plancha de pluma flex, silicona líquida, plastilinas, un cúter, pelota de Tecnopor, pintura, pinceles, marcadores y he realizado aquí los nombres de las partes del cerebro reforzados en palillos de dientes. Vamos a continuar. Una vez terminando las maquetas, voy a ir poniendo los nombres y hablando de algunas partes del sistema nervioso central. En la parte interna encontramos la corteza cerebral. Cubre la superficie cerebral las funciones superiores de las que somos conscientes: la percepción sensorial, los 5 sentidos, movimientos voluntarios, lenguaje, emocionales y pensamientos. Una de las partes más importantes del cerebro es el cerebelo, situado en el encéfalo, y su función es la de regular aspectos tan importantes del organismo como la postura, el equilibrio y la coordinación. El tronco encefálico controla varias funciones, incluyendo la de la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Médula espinal. Realización de actos reflejos. Conduce los impulsos nerviosos. Bulbo raquídeo. Sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. Tálamo. Es como una estación de relevo para la información que maneja el cerebro. Transmite la mayoría de las señales sensoriales percibidas, auditivas, visuales y las del tacto, y permite que se procesen en otras partes del cerebro. También está implicada en el control motor. El hipotálamo, en cambio, es una glándula situada en la zona central de la base del cerebro. Tiene un papel muy importante en la regulación de las emociones y de otras muchas funciones corporales como el apetito, la sed y el sueño. Hipófisis. Está considerada la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo. Hipocampo. El hipocampo, su función está relacionada con el almacenamiento y la recuperación de recuerdos, en el aprendizaje y la navegación espacial. El cuerpo calloso se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. El cerebro. El cerebro es el órgano más conocido del sistema nervioso central. Tiene numerosas funciones, pero a modo general es encargado de procesar la información que provienen de los 5 sentidos, así como controlar
el movimiento, las emociones, la memoria, la cognición y el aprendizaje. Es el centro de las funciones intelectuales. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que se conectan mediante el cuerpo calloso, formado por fibras nerviosas. Cada hemisferio procesa información motora y sensorial de la parte opuesta del cuerpo, el hemisferio izquierdo. Se encarga de procesar las palabras y los números, la capacidad para las matemáticas, la lectura y escritura. Procesa la información paso a paso. Analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo. Obtiene nueva información al usar datos disponibles. El hemisferio derecho permite ver las cosas en el espacio y cómo se combinan en partes para formar el todo. Permite procesar las metáforas y crear nuevas combinaciones de ideas. Procesa la información de manera global. Piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Sintetiza la información. El cuerpo calloso es el haz de fibras nerviosas que sirven como enlace entre los hemisferios para que ambos trabajen en forma conjunta y complementaria. Podemos dividir al cerebro según sus 4 lóbulos principales, cuyos nombres se deben al hueso con el que contactan. Lóbulos frontales. Los lóbulos frontales regulan la memoria funcional y el lenguaje. Es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. Por lo general, una lesión en los lóbulos frontales causa la pérdida de la capacidad de resolver problemas y de planificar e iniciar acciones, algunas veces llamadas funciones ejecutivas. Algunas discapacidades específicas varían según cuál sea la zona del lóbulo frontal lesionada. Si la parte posterior del lóbulo frontal que controla los movimientos voluntarios resulta dañada, se produce debilidad muscular o parálisis. Cada lado del cerebro controla el movimiento de la parte opuesta del cuerpo. Si la lesión es en el hemisferio izquierdo, causa debilidad en el lado derecho del cuerpo y viceversa. Si la parte central del lóbulo frontal está dañada, las personas pueden llegar a presentar apatía, falta de atención y desmotivación. El pensamiento se ralentiza y las respuestas a las preguntas son muy lentas. Si se daña la parte posterior media del lóbulo frontal izquierdo, el área de Broca, las personas pueden tener dificultades para expresarse con palabras. Se trata de una alteración llamada afasia de Broca o afasia expresiva. Si la lesión afecta la parte anterior del lóbulo frontal, se puede producir vuelta en cambio como falta de atención, respuestas tardías a las preguntas, una sorprendente falta de inhibición que incluye un comportamiento social inapropiado. Lóbulo parietal. Es la parte del cerebro que regula los datos recibidos a partir de estímulos del sentido, del tacto, como por ejemplo la percepción del dolor o una caricia. Ciertas funciones tienden a ser controladas en mayor grado por uno de los lóbulos parietales, generalmente del izquierdo. Dicho lóbulo se considera el lóbulo dominante. El otro lóbulo no dominante tiene otra función, como permitir que las personas se den cuenta de cómo se relaciona el cuerpo con el espacio que los rodea. Una lesión en la parte delantera de uno de los lóbulos parietales causa insensibilidad y altera las sensaciones en el lado opuesto del cuerpo. Las personas afectadas tienen dificultad para identificar la localización y el tipo de sensación: dolor, calor, frío o vibración. Las personas pueden tener dificultades para reconocer objetos mediante el tacto, es decir, por su textura y forma. Si se daña la parte media, las personas, en cambio, no distinguen el lado derecho del izquierdo, lo que se llama desorientación derecha-izquierda.
y tienen problemas con el cálculo y la escritura. Es posible que tengan problemas para determinar dónde se encuentran partes de su propio cuerpo. Si el lóbulo parietal no dominante está dañado, se pierde la capacidad de hacer tareas sencillas como peinarse o vestirse, denominado aprasia. También puede haber problemas para entender cómo los objetos se relacionan entre sí y el espacio. Los lóbulos temporales. El lóbulo temporal es la parte encargada de percibir y reconocer los estímulos auditivos y los vinculados a la memoria. Este lóbulo está distribuido en los laterales de nuestra cabeza, a la altura de las orejas aproximadamente. En la mayoría de las personas, la parte del lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje. Si esta parte está dañada, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo que se llama afasia de Wernicke receptiva. Si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ven afectada la memoria para los sonidos y la música. En consecuencia, las personas pueden tener problemas para cantar. Los lóbulos occipitales. Los lóbulos occipitales tienen la siguiente función: procesar e interpretar la visión, permite la formación de recuerdos visuales, integrar las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Si se lesiona ambos lados el lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se llama ceguera cortical. Algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo, con frecuencia elaboran descripciones de lo que ven, que se denomina confabulación. Este trastorno se denomina síndrome de Anne. Un trastorno convulsivo que afecta el lóbulo occipital puede provocar alucinaciones en la visión. Por ejemplo, pueden verse líneas de color cuando se miran en una dirección determinada. Bueno, para terminar, quiero aclarar también, como estamos hablando de los problemas de aprendizaje en el cerebro, quiero decir que los problemas de aprendizaje no se relacionan con la inteligencia, sino que son causados por diferencias en la estructura del cerebro y afectan la forma en que el cerebro procesa la información. Cuando existen problemas en alguna de estas áreas que acabamos de decir, o existe un mal funcionamiento en una o más etapas del aprendizaje. Por ejemplo, el niño puede experimentar dificultad al captar información a través de la audición o de la vista, o podría dificultársele recordar la información que ha escuchado o leído. Finalmente, es probable que no pueda utilizar este conocimiento de manera productiva. Esto no significa que su hijo tiene daño cerebral o que es retrasado mental, aunque en algunos casos una lesión previa en la cabeza o en el cerebro o una infección cerebral puede causar dificultades de aprendizaje. En la mayoría de los casos, los niños ya nacen con la tendencia a tener problemas de aprendizaje. La causa es invisible y difícil de detectar, y los niños afectados se ven y actúan como otros niños y para nada son indiferentes. Los problemas de aprendizaje pueden variar en cuanto a gravedad, desde leves a graves. Pueden afectar una sola tarea de aprendizaje, como por ejemplo la ortografía, o pueden influir en muchas de ellas, como la lectura, escritura y comprensión auditiva. En algunos niños su presencia puede ser muy evidente, incluso antes de la edad escolar. En otros, vuelta en cambio, los síntomas se manifiestan más adelante y solo de manera sutil.
Es probable que los padres ni siquiera puedan estar conscientes de que su hijo tiene un problema de aprendizaje hasta que sus capacidades de aprendizaje se vean desafiadas y no puedan mantener el ritmo con las demandas y las expectativas de la clase. Si nota que su hijo tiene dificultades, hable con el maestro de su hijo o con su proveedor de atención médica para realizar una evaluación y detectar si existe un trastorno de aprendizaje. La evaluación puede incluir un examen médico, conversar sobre su historia familiar y pruebas de rendimiento intelectual escolar. Los problemas de aprendizaje pueden durar toda la vida y son más o menos obvios, dependiendo de las exigencias académicas y el aprendizaje que enfrenten. Gracias por su atención.